El sol de la tarde se filtraba por las persianas del apartamento en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Francisca Morales, de 34 años, ordenaba meticulosamente los documentos para su presentación del día siguiente. Como directora financiera de una importante empresa inmobiliaria, la precisión era su sello personal. El apartamento que compartía con Miguel Herrera, su esposo de 6 años, reflejaba su vida conjunta, ordenada, elegante y aparentemente perfecta. Fotografías de sus vacaciones en Oaxaca, Guanajuato y París decoraban las paredes blancas. Un jarrón con cempasúchil, que Miguel le había regalado la semana anterior, sin motivo alguno, añadía un toque de color naranja intenso al comedor. Francisca se sirvió un vaso de agua de Jamaica mientras repasaba mentalmente su presentación. El sonido de su teléfono la sobresaltó. No reconoció el número, pero contestó con su habitual tono profesional. «Bueno». Hubo un momento de silencio antes de que una voz femenina respondiera con inseguridad. «¿Miguel?» Francisca frunció el ceño. «No, lo siento. Este es el teléfono de Francisca Morales». La mujer al otro lado de la línea soltó una pequeña exclamación de sorpresa. «Disculpe, debí marcar mal. Estaba intentando comunicarme con Miguel Herrera». Algo en el tono íntimo de la voz hizo que Francisca se tensara. Podría haber dicho que había marcado el número equivocado y colgar, pero algo la detuvo. «Soy su esposa. ¿Puedo ayudarle en algo?» Otro silencio, más largo esta vez. Francisca podía escuchar la respiración agitada de la mujer. «¿Su esposa?» La voz sonaba genuinamente sorprendida, casi horrorizada. «Esto debe ser un error. El Miguel que conozco no está casado». Francisca sintió como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. El vaso de agua de Jamaica resbaló de sus dedos y se estrelló contra el piso de madera, salpicando gotas rojas que parecían sangre sobre los documentos perfectamente ordenados. «¿Quién es usted?», preguntó Francisca con voz temblorosa. «Me llamo Daniela Soto. Miguel y yo llevamos saliendo casi un año. Él me dijo que vivía solo, que...» La voz se quebró. «Dios mío, ¿estás diciendo que estás casada con él? ¿Con Miguel Herrera, el arquitecto?» Cada palabra era como un puñal. El mismo Miguel que le había regalado flores sin motivo alguno. El mismo Miguel que la noche anterior la había abrazado mientras veían una película, susurrándole que era el amor de su vida. «Sí», respondió Francisca, sintiendo que su voz provenía de algún lugar lejano. «Llevamos 6 años casados». Lo que siguió fue un intercambio doloroso de detalles, coincidencias imposibles de ignorar. El lunar característico en su hombro izquierdo, su alergia a los mariscos, su costumbre de tararear canciones de Juan Gabriel mientras cocinaba. «No puedo creerlo», dijo finalmente Daniela. «Me dijo que estaba en Monterrey por trabajo esta semana». Francisca cerró los ojos. Miguel le había dicho que estaría en una conferencia en Guadalajara hasta el viernes. «Tengo que colgar», dijo Francisca abruptamente. Necesitaba pensar, procesar lo que acababa de descubrir. «Espera», la voz de Daniela sonaba ahora más firme. «Creo que ambas merecemos respuestas». Francisca miró el reloj. Miguel regresaría en 2 días, o eso había dicho. «¿Podríamos vernos? Mañana, después de mi trabajo». Acordaron encontrarse en un café discreto en La Condesa. Después de colgar, Francisca se dejó caer en el sofá, mirando las fotografías en la pared que ahora parecían burlarse de ella. 6 años de matrimonio, y sentía como si nunca hubiera conocido realmente al hombre con quien compartía su vida. El timbre del teléfono la sobresaltó nuevamente. Era Miguel. Con manos temblorosas, dejó que sonara mientras observaba su foto sonriente en la pantalla. Cuando finalmente contestó, su voz era una máscara de normalidad. «Hola, mi amor. ¿Cómo va la conferencia?» La cafetería Antonia, ubicada en una callejuela empedrada de La Condesa, era conocida por su discreto ambiente y sus rincones privados, perfectos para conversaciones que necesitaban estar lejos de oídos indiscretos. El aroma a café recién molido y pan dulce flotaba en el aire mientras Francisca esperaba, tamborileando nerviosamente sus dedos sobre la mesa de madera. A través de la ventana podía ver el trajín típico de la Ciudad de México, vendedores ambulantes ofreciendo elotes y tamales, oficinistas apurados con portafolios y parejas paseando perros de razas pequeñas. La vida normal continuaba allá afuera,
ajena al terremoto emocional que había sacudido su existencia. Francisca apenas había dormido. Después de hablar con Miguel la noche anterior, manteniendo una fachada de normalidad que le había costado cada gramo de su autocontrol, había pasado horas revisando extractos bancarios, facturas y el historial del GPS del coche que compartían. Lo que encontró solo confirmó sus peores temores. Transferencias a cuentas desconocidas, cargos en restaurantes y hoteles en fechas en que supuestamente estaba trabajando y ubicaciones que no coincidían con sus explicaciones. Cuando Daniela entró al café, Francisca la reconoció inmediatamente. Era más joven de lo que había imaginado, quizás unos 28 años, con el cabello negro recogido en una coleta y vestida con el atuendo típico de una profesional creativa, jeans, blazer y una bufanda colorida. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, delataban una noche similar a la de Francisca. ¿Francisca?, preguntó, aunque era evidente que sabía quién era. Francisca asintió y le indicó que se sentara. Un silencio incómodo se instaló entre ellas mientras la mesera se acercaba a tomar su orden. «Un café americano, por favor», pidió Francisca. «Lo mismo para mí», añadió Daniela. Cuando la mesera se alejó, ambas mujeres se miraron directamente por primera vez. «Gracias por venir», comenzó Francisca. «Sé que esto es difícil». Daniela esbozó una sonrisa triste. «Difícil es un eufemismo. Todavía estoy tratando de procesar que el hombre con el que he estado planeando un futuro está casado». Francisca sintió una punzada de dolor, pero también una extraña solidaridad con esta mujer que, como ella, había sido engañada. «¿Cómo se conocieron?», preguntó Francisca, intentando mantener un tono neutral. «En una exposición de arte en Bellas Artes hace casi un año», respondió Daniela. «Trabajo como curadora independiente. Él estaba allí por un proyecto de remodelación del espacio. Me pareció tan auténtico». Su voz se quebró en la última palabra. Francisca asintió, reconociendo el encanto de Miguel, su capacidad para hacer que cualquiera se sintiera especial. «Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba finanzas, él arquitectura. Siempre fue carismático, el alma de las fiestas. Me conquistó con esa misma autenticidad». La mesera regresó con los cafés proporcionándoles un breve respiro. «¿Tienes alguna prueba?», preguntó Francisca después de un sorbo. «No es que no te crea, pero necesito entender la magnitud de todo esto». Daniela sacó su teléfono y le mostró a Francisca fotos, mensajes, incluso un video de Miguel tocando la guitarra en lo que parecía ser un apartamento desconocido. «Este es el lugar donde se queda cuando dice que está conmigo», explicó Daniela. «Un apartamento en la Roma Norte. Me dijo que era suyo, pero ahora me pregunto si también eso era mentira». Francisca sintió náuseas al ver la intimidad en esas imágenes, pero se obligó a estudiarlas detalladamente. «No, no es suyo. Al menos no está a su nombre ni figuraba en ninguna de nuestras declaraciones fiscales». Mientras seguían comparando notas, un patrón inquietante comenzó a emerger. Miguel no solo les había mentido a ambas sobre su estado civil y sus viajes de negocios, sino que aparentemente había estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas y posiblemente de algunos proyectos arquitectónicos. «Hay algo más», dijo Daniela finalmente, con voz temblorosa. «Hace unas semanas encontré algo extraño en su apartamento. Documentos con nombres diferentes, tarjetas de crédito que no coincidían con su nombre. Cuando le pregunté, me dijo que era para un cliente importante que requería absoluta discreción. Lo creí porque quería creerle». Francisca sintió un escalofrío. «¿Recuerdas alguno de esos nombres?» Había uno que aparecía varias veces. Eduardo Vega. El nombre no significaba nada para Francisca, pero anotó la información en su teléfono. «Voy a investigar esto. Hay algo más grande aquí, algo que va más allá de una simple infidelidad». Cuando finalmente se despidieron, ya no eran solo dos mujeres engañadas por el mismo hombre. Se habían convertido en aliadas en la búsqueda de una verdad que, intuían, podría ser aún más dolorosa que el engaño romántico. De regreso en su apartamento, Francisca recibió un mensaje de Miguel. «Te extraño mucho, amor. Solo 2 días más y estaré en casa. Te tengo una sorpresa». Con una nueva determinación, Francisca respondió: «Yo también tengo una sorpresa para ti», y comenzó a prepararse para el regreso de un hombre que ahora sabía era un completo desconocido.
El apartamento en Polanco estaba iluminado solo por la tenue luz de las velas colocadas estratégicamente en la mesa del comedor. Francisca había preparado la escena con meticulosa atención al detalle. El vino tinto favorito de Miguel, música suave de Natalia Lafourcade y el aroma del mole poblano, su platillo predilecto, flotando desde la cocina. Eran las 7:42 de la noche cuando escuchó la llave girar en la cerradura. Francisca se alisó el vestido negro que había comprado especialmente para la ocasión y respiró profundo, intentando calmar los latidos desenfrenados de su corazón. «Amor, ya estoy en casa». La voz de Miguel resonó desde el recibidor, seguida por el sonido de su maleta rodando sobre el piso de madera. Cuando entró al comedor y vio la escena romántica, su rostro se iluminó con una sonrisa que Francisca alguna vez había encontrado irresistible. Ahora solo veía la máscara de un mentiroso consumado. «Vaya, qué recibimiento», dijo Miguel, acercándose para besarla. Francisca permitió el beso, sintiendo una extraña desconexión, como si observara la escena desde lejos. «¿Cuál es la ocasión especial?». Francisca sonrió mientras servía el vino. «¿Necesito una razón para consentir a mi esposo?». Miguel se sentó, aflojándose la corbata. A sus 38 años, seguía siendo apuestamente atractivo, con ese aire de confianza que atraía tanto a hombres como a mujeres en el ámbito profesional. La conferencia fue agotadora. Presentaciones todo el día, reuniones hasta la noche. Te juro que no veía la hora de volver. Francisca escuchaba atentamente cada mentira, cada inflexión en su voz. Después de 6 años, podía reconocer sus patrones, el ligero fruncimiento de cejas cuando elaboraba una historia, la forma en que pasaba la mano por su cabello cuando añadía detalles innecesarios para dar verosimilitud. «¿Y cómo estuvo Guadalajara? ¿Mucho calor?», preguntó casualmente mientras servía el mole. «Insoportable, sobre todo en el centro de convenciones. El aire acondicionado fallaba constantemente». Francisca asintió, tomando un sorbo de vino. «Qué extraño. Las noticias mencionaron que ha estado lloviendo toda la semana en Guadalajara». Una fracción de segundo. Eso fue todo lo que tardó Miguel en ajustar su expresión, pero Francisca lo notó. «Sí, pero dentro del edificio era un horno. Ya sabes cómo son esos lugares con tanta gente». La cena continuó con esta danza macabra. Miguel relatando su ficticio viaje, Francisca asintiendo como si le creyera. Finalmente, cuando sirvió el postre, un flan de cajeta que había comprado, no preparado, Francisca decidió que era el momento. «Recibí una llamada interesante hace unos días», comentó con tono casual. «¿Ah, sí? ¿De quién?». Miguel se llevó una cucharada de flan a la boca. «De Daniela Soto». El nombre cayó como una bomba en medio del comedor. Miguel se congeló, la cuchara a medio camino entre el plato y su boca. Francisca pudo ver el pánico en sus ojos, la rápida sucesión de pensamientos mientras intentaba formular una respuesta. «No, no conozco a ninguna Daniela Soto», dijo finalmente, pero su voz había perdido toda convicción. Francisca se levantó tranquilamente, fue hasta el estudio y regresó con una carpeta. La abrió sobre la mesa, revelando fotografías, extractos bancarios y capturas de pantalla de mensajes. «Es curioso porque ella parece conocerte muy bien, tan bien como para saber del lunar en tu hombro izquierdo o de cómo tarareas a Juan Gabriel mientras cocinas». Francisca mantuvo su voz controlada, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. «También es interesante descubrir que tienes un apartamento en Roma Norte o que has estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas». Miguel pasó del pánico a la defensiva en un instante. «Estás malinterpretando todo esto. Puedo explicarlo. También puedes explicar quién es Eduardo Vega o por qué tienes documentos con diferentes identidades». El rostro de Miguel palideció visiblemente. «Has estado hurgando en mis cosas. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Que haya descubierto tus mentiras?». Francisca soltó una risa amarga. 6 años, Miguel. 6 años creyendo que teníamos un matrimonio real. Miguel se levantó abruptamente, tirando la copa de vino sobre el mantel blanco. El líquido rojo se extendió como una mancha de sangre. «No entiendes nada», dijo con voz tensa. «Te amo, Francisca. Eso nunca ha sido una mentira». «El amor no se construye sobre mentiras», respondió ella, sorprendida por la calma en su propia voz. «¿Quién eres realmente, Miguel?
porque el hombre con quien me casé claramente no existe. Lo que siguió fue una confrontación explosiva. Miguel alternaba entre negaciones, justificaciones y súplicas desesperadas. Cuando vio que nada funcionaba, su actitud cambió. Su rostro se endureció y por primera vez, Francisca vio una faceta de él que desconocía por completo. ¿Quieres saber la verdad? La verdad es que nunca fue suficiente. Esta vida perfecta y predecible que construimos, siempre necesité más. ¿Más qué? ¿Más mujeres? ¿Más dinero? ¿Más todo? Respondió con una frialdad que la estremeció. Siempre has sido tan correcta, tan dentro de las reglas. Yo necesitaba libertad, adrenalina. Francisca lo miró como si fuera un extraño. ¿Quién es Eduardo Vega? Miguel desvió la mirada. Eso no importa ahora. Claro que importa. Si voy a perderlo todo, al menos merezco saber por qué. Un silencio pesado cayó entre ellos. Finalmente, Miguel habló con voz casi inaudible. Es complicado. Hay personas involucradas que no perdonan errores. Un escalofrío recorrió la espalda de Francisca. ¿En qué te has metido, Miguel? Antes de que pudiera responder, el teléfono de Miguel sonó. Miró la pantalla y su expresión cambió a una de alarma. «Tengo que irme», dijo, dirigiéndose rápidamente hacia la puerta. «No hemos terminado esta conversación», exclamó Francisca siguiéndolo. Miguel se detuvo en el umbral, su rostro una máscara de emociones contradictorias. «Lo siento, Francisca, nunca quise hacerte daño». Y con esas palabras desapareció en la noche de la Ciudad de México, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Francisca se quedó sola en el apartamento, que ahora parecía el escenario de una obra de teatro, en la que había estado actuando sin saberlo. Con determinación, sacó su teléfono y marcó un número. «Daniela, tenemos que hablar. Creo que Miguel está metido en algo peligroso». Una fina llovizna caía sobre el Parque México, volviendo las hojas de los árboles de un verde más intenso y creando un manto de neblina que difuminaba los contornos del popular espacio en La Condesa. Francisca caminaba apresuradamente bajo su paraguas negro, esquivando charcos y perros que paseaban con sus dueños a pesar del clima. Habían pasado 3 días desde la confrontación con Miguel, 3 días en los que él no había regresado al apartamento ni respondido a sus llamadas. En ese tiempo, Francisca y Daniela habían unido fuerzas para descubrir la verdad, siguiendo pistas como detectives improvisadas. La investigación las había llevado a este momento. Según la información que habían recopilado, Eduardo Vega, o Miguel usando esa identidad, frecuentaba un restaurante cercano al parque todos los miércoles a mediodía. Hoy era miércoles. Francisca divisó a Daniela esperándola bajo un kiosco, con expresión tensa. La joven curadora de arte se había convertido sorprendentemente en una aliada valiosa. Su conocimiento del mundo artístico había sido crucial para descubrir una pieza importante del rompecabezas. «¿Estás segura de que vendrá?», preguntó Francisca, mientras se refugiaba junto a Daniela. «Según mi contacto en la galería, Eduardo Vega nunca falta a su cita de los miércoles», respondió Daniela. «Siempre viene a negociar piezas». A través de contactos en el mundo del arte, habían descubierto que Eduardo Vega era un conocido intermediario en el comercio de arte, pero no cualquier tipo de arte. Se especializaba en piezas de procedencia cuestionable, antigüedades prehispánicas que salían ilegalmente del país hacia colecciones privadas en Europa y Estados Unidos. «Ahí está», susurró Daniela, señalando discretamente hacia la entrada del restaurante La Buena Tierra. Francisca sintió que su corazón se aceleraba al ver a Miguel entrar al establecimiento. Vestía diferente, un traje azul marino que ella nunca había visto, gafas de montura gruesa, y llevaba el cabello peinado hacia atrás con gel, un estilo que nunca usaba como Miguel Herrera. «Es hora», dijo Francisca, y ambas mujeres cruzaron la calle bajo la llovizna. El restaurante tenía un ambiente íntimo, con mesas separadas por biombos de madera que proporcionaban privacidad. El maître las condujo a una mesa desde donde podían observar a Miguel o Eduardo sin ser vistas. Lo vieron saludar efusivamente a un hombre mayor de aspecto distinguido que lo esperaba con una carpeta sobre la mesa. «Ese es Joaquín Dávalos», murmuró Daniela. «Coleccionista importante. Rumores en el medio dicen que tiene una colección ilegal de piezas olmecas». Francisca observaba la interacción, intentando leer los labios de Miguel.
notando sus gestos, la confianza con la que se movía en este papel que para ella era completamente desconocido. Después de unos minutos, el hombre mayor le pasó un sobre a Miguel, quien lo guardó en el bolsillo interior de su saco. «Voy al baño», dijo Francisca repentinamente, levantándose antes de que Daniela pudiera detenerla. Con paso decidido, atravesó el restaurante. Al pasar junto a la mesa de Miguel, se detuvo en seco. Sus miradas se encontraron y Francisca vio cómo el reconocimiento daba paso al pánico en los ojos de su esposo. «Eduardo, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo Francisca con una calma que no sentía. Miguel Eduardo palideció visiblemente. «Disculpe, señorita, creo que me confunde con alguien más». «No lo creo, Miguel». El hombre mayor miró entre ambos con evidente confusión. «Eduardo, ¿qué está pasando?» «Nada, Joaquín, un malentendido». Miguel se levantó, tomando a Francisca por el brazo con fuerza apenas disimulada. «Permíteme un momento». La llevó hasta un rincón apartado del restaurante, cerca de los baños. Su rostro había perdido toda pretensión de calma. «¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Me estás siguiendo? ¿Te sorprende que tu esposa quiera respuestas después de descubrir que su matrimonio es una farsa?», respondió Francisca, zafándose de su agarre. «No entiendes en lo que te estás metiendo», siseó Miguel, mirando nerviosamente alrededor. «Estas personas no son como tus colegas corporativos. No juegan según las reglas». «¿Y tú sí? ¿Tráfico de antigüedades, Miguel? ¿En serio?». Algo cambió en la expresión de Miguel. Una mezcla de resignación y, sorprendentemente, alivio. Comenzó como algo pequeño, una oportunidad para ganar dinero extra. Antes de darme cuenta, estaba demasiado involucrado para salir. ¿Y Daniela? ¿También fue algo pequeño?». Miguel cerró los ojos brevemente. Necesitaba contactos en el mundo del arte. Ella tenía acceso a galerías, a coleccionistas. No planeaba enamorarme. «Pero lo hiciste», dijo Francisca, sintiendo una punzada de dolor renovado. «Es diferente contigo, con ella. Son partes distintas de mi vida. Vidas, Miguel. Tienes vidas separadas, no partes de una misma vida». En ese momento, Daniela apareció junto a ellos. Miguel la miró con una mezcla de sorpresa y resignación. «Así que las dos se conocen», dijo, pasándose una mano por el rostro. «Perfecto. Sabemos lo de Eduardo Vega», dijo Daniela. «Sabemos sobre el tráfico de antigüedades». Miguel miró nerviosamente hacia la mesa donde Joaquín Dávalos esperaba, ahora visiblemente impaciente. «No podemos hablar aquí. Es peligroso». «¿Para quién? ¿Para ti o para nosotras?», preguntó Francisca. «Para todos», respondió Miguel con sinceridad inesperada. «Dame una hora para terminar esta reunión. Nos vemos en el apartamento de Polanco. Les explicaré todo, lo prometo». Francisca y Daniela intercambiaron miradas. Finalmente, Francisca asintió. «1 hora. Y si no apareces, iremos directamente a las autoridades con todo lo que sabemos». Mientras salían del restaurante, Francisca sintió una extraña calma. Por primera vez en días, estaba a punto de conocer la verdad, por dolorosa que fuera. El reloj marcaba las 2:37 de la tarde cuando sonó el timbre del apartamento. Francisca abrió la puerta para encontrar a Miguel, empapado por la lluvia que ahora caía con fuerza sobre la ciudad. «Pasemos a la sala», dijo Francisca. Daniela ya estaba allí, sentada en uno de los sillones. Miguel se quitó el saco mojado y lo dejó sobre una silla. Parecía haber envejecido años en los últimos días, con ojeras profundas y una tensión visible en cada movimiento. «¿Por dónde empiezo?», murmuró, más para sí mismo que para ellas. «Por el principio», sugirió Francisca. «¿Quién es realmente Miguel Herrera?». Él esbozó una sonrisa triste. «Miguel Herrera sí existe. Es quien fui durante la mayor parte de mi vida. Estudié arquitectura. Me enamoré de ti en la universidad. Construimos una vida juntos. Esa parte no fue mentira. Y Eduardo Vega nació hace 4 años, cuando un cliente me ofreció diseñar una galería privada. Durante el proyecto, me di cuenta de que algunas de las piezas que quería exhibir eran de procedencia dudosa. En lugar de denunciarlo, vi una oportunidad. Miguel hablaba ahora con la mirada perdida en algún punto de la ventana. El dinero era bueno, mucho mejor que lo que ganaba como arquitecto, y había cierta emoción en ello. ¿Emoción en el tráfico ilegal?, preguntó Daniela con incredulidad. «En vivir al límite, en ser alguien más», respondió Miguel.
Eduardo Vega se volvió una vía de escape de mi vida ordenada y predecible. Francisca sintió que cada palabra era una puñalada. Tan aburrida era nuestra vida. Miguel la miró directamente. No era sobre ti, Francisca. Era sobre mí. Sobre mis propios demonios, mis inseguridades. Nunca me sentí suficiente como Miguel Herrera, el arquitecto de proyectos mediocres con una hipoteca y sueños postergados. ¿Y conmigo?, preguntó Daniela. ¿También era sobre tus inseguridades? Miguel suspiró profundamente. Te conocí cuando ya estaba metido en esto. Necesitaba a alguien en el mundo del arte, pero no esperaba sentir lo que sentí. Contigo podía ser, Eduardo, alguien exitoso, sin el peso de las mentiras que arrastraba como Miguel. Excepto que Eduardo también era una mentira, señaló Daniela amargamente. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, roto solo por el sonido de la lluvia contra las ventanas. ¿Qué hay en el sobre que te dio Joaquín Dávalos?, preguntó finalmente Francisca. Miguel sacó el sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa de centro. Coordenadas, ubicaciones de excavaciones ilegales en zonas arqueológicas protegidas. Francisca y Daniela miraron el sobre con horror. Esto iba más allá del tráfico de piezas ya robadas. Implicaba la destrucción activa del patrimonio cultural mexicano. Esto tiene que parar, dijo Francisca con firmeza. Tienes que entregarte a las autoridades. Miguel soltó una risa sin humor. ¿Crees que es tan simple? Esta gente no perdona la traición. Si hablo, no solo yo estaré en peligro. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Seguir viviendo estas vidas paralelas hasta que inevitablemente todo explote?, preguntó Daniela. Miguel guardó silencio, evidentemente sin respuesta. En ese momento Francisca tomó una decisión. Se levantó, fue hasta su estudio y regresó con una tarjeta de presentación. Roberto Mendoza, fiscal especializado en delitos contra el patrimonio cultural, leyó en voz alta. Lo contacté ayer. Está dispuesto a escucharte, a ofrecerte protección a cambio de información sobre la red de tráfico. Miguel la miró con asombro. ¿Hiciste eso por mí? Después de todo lo que te hice. No lo hice por ti, respondió Francisca con honestidad. Lo hice por mí, por lo que creo que es correcto. Y quizás, en algún nivel, por el Miguel Herrera que conocí hace años, antes de que se perdiera en sus propias mentiras. Daniela se acercó y puso una mano sobre el hombro de Francisca en un gesto de solidaridad. Estoy de acuerdo. Esto tiene que terminar, Miguel. No solo por nosotras, sino por ti mismo. Miguel miró a las dos mujeres a las que había amado a su manera imperfecta y distorsionada. En sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, brillaba algo parecido a la claridad. Tienen razón, dijo finalmente. Esto tiene que terminar. Tomó la tarjeta de las manos de Francisca y la observó durante unos segundos. ¿Cuándo podemos contactarlo? Ahora mismo, si estás listo, respondió Francisca, sorprendida por su repentina decisión. Miguel asintió lentamente. Lo estoy. Ya no puedo seguir huyendo de mí mismo. Francisca sacó su teléfono y marcó el número. Mientras esperaban que el fiscal respondiera, Miguel tomó las manos de ambas mujeres. No espero su perdón, dijo con voz quebrada, pero quiero que sepan que, a pesar de todas mis mentiras, mis sentimientos por ustedes fueron lo único verdadero en este desastre que creé. Daniela retiró su mano suavemente. Necesitaré tiempo, Miguel. Mucho tiempo. Francisca simplemente asintió, sus emociones demasiado complejas para expresarlas en palabras. Cuando el fiscal respondió, ella explicó brevemente la situación y acordaron una reunión en 1 hora. Mientras se preparaban para salir, Francisca miró por última vez el apartamento que había compartido con un hombre que, ahora comprendía, nunca había conocido realmente. Las fotografías en las paredes, los recuerdos compartidos, todo parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. ¿Qué harás después?, preguntó a Miguel mientras bajaban en el ascensor. Él miró hacia el frente con una expresión que mezclaba miedo y determinación. Enfrentar las consecuencias. Luego, quizás, intentar descubrir quién soy realmente, sin máscaras ni identidades falsas. Te deseo suerte en eso, dijo Francisca con sinceridad. Bajo la lluvia que seguía cayendo sobre Ciudad de México, los tres se dirigieron hacia un futuro incierto. Para Francisca, el dolor de la traición seguía presente, pero también sentía un extraño alivio. La verdad, por dolorosa que fuera,
Era preferible a una felicidad construida sobre mentiras. 3 meses después, Francisca se encontraba en la terraza de un pequeño café en Coyoacán. El proceso legal contra la red de tráfico de antigüedades seguía su curso, con Miguel como testigo protegido. Ella había decidido no presentarse a las audiencias. Prefería dejar ese capítulo de su vida en el pasado. El divorcio se había finalizado la semana anterior, un trámite sorprendentemente sencillo para poner fin a 6 años de matrimonio. Francisca había vendido el apartamento en Polanco, incapaz de seguir viviendo rodeada de recuerdos falsos. «¿Puedo sentarme?». La voz de Daniela la sacó de sus pensamientos. Francisca sonrió y asintió. Contra todo pronóstico, ella y Daniela habían desarrollado una amistad nacida de circunstancias extraordinarias. «¿Cómo estás?», preguntó Daniela mientras se sentaba. «Mejor, cada día un poco mejor», respondió Francisca. «¿Y tú?». «Igual, algunos días son más difíciles que otros, pero estoy avanzando». Ambas guardaron silencio por un momento, contemplando la plaza donde artistas callejeros entretenían a turistas y familias disfrutaban del sol de la tarde. «Recibí una carta de Miguel», comentó Daniela finalmente, «del programa de protección a testigos. Dice que está en algún lugar del norte, empezando de nuevo». Francisca asintió. Ella también había recibido una carta similar, llena de disculpas y explicaciones que, aunque sinceras, llegaban demasiado tarde. «¿Crees que alguna vez sabremos quién era realmente?», preguntó Francisca. «¿El verdadero hombre detrás de Miguel Herrera y Eduardo Vega?». Daniela reflexionó por un momento. «Quizás ni siquiera él lo sabe. Tal vez eso es lo que está tratando de descubrir ahora». Francisca tomó un sorbo de su café, pensando en cómo una simple llamada telefónica equivocada había desentrañado toda su vida, revelando verdades que nunca habría descubierto de otra manera. «¿Sabes?», dijo finalmente, «a pesar de todo el dolor, no puedo evitar pensar que fue mejor descubrir la verdad, incluso cuando la verdad duele tanto». «Especialmente entonces», respondió Francisca con convicción. «Vivir en una mentira, por muy cómoda que sea, nunca es realmente vivir». Daniela levantó su taza en un pequeño brindis. «Por las verdades incómodas, entonces, y por lo que viene después». Francisca sonrió y chocó su taza con la de Daniela. «Por lo que viene después». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre los edificios coloniales de Coyoacán, Francisca sintió una extraña paz. El futuro era incierto, pero era suyo para moldearlo, basado en la verdad y en sus propias decisiones. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente.